morir el presidente, el pueblo gana la calle en manifestaciones de júbilo. Se inicia el saqueo. Las residencias de las figuras responsables del régimen son asaltadas por la multitud. Miren bien esta locura. Esto no es una tumba de película. Es La Habana el 12 de agosto de 1933. Palacio es atacado. Por medio de escalas la gente entra en la mansión ejecutiva. La caída de Gerardo Machado. El dictador huye y la calle cobra su venganza con sangre y fuego. El soldado que mató al coronel Jiménez en Prado y Virtudes es cargado en hombros por la muchedumbre. La violencia en Cuba no la inventó un fracasado abogado con un turbio pasado ganteril, sino que ya estaba en nuestro ADN. Aquí la tienen, catarsis pura. Hoy te mostraré la república que el castrismo intentó borrar de tu memoria. Una isla de contrastes esquizofrénicos, donde la pólvora de las revueltas se mezclaba con el sudor del obrero, el asalto a mano armada y las serpentinas del carnaval. Un país imperfecto, pero increíblemente vivo. Bienvenidos a las viñetas de la República. Pero para llegar a esa explosión de 1933, primero tuvimos que pasar por este de acá, Gerardo Machado y Morales. Aquí lo tienes en 1930, derrochando carisma con Harry Guggenheim, el embajador Yuma. Míralo cómo se mueve, cómo saluda al pueblo de los Estados Unidos. Es sumamente grato para mí poder hablar directamente al pueblo de los Estados Unidos de lo que ha podido hacer el pueblo cubano, auxiliado por aquel gran pueblo que le ayudó a hacer su independencia. El hombre fuerte de Cuba que construía carreteras centrales y capitolios mientras se reelegía a la fuerza. Una mala decisión por la que no terminaría muy bien. Pero en Cuba el choteo siempre ha sido más peligroso que las balas y nadie tenía la lengua más afilada que Sergio Carbó y su gente de La Semana. Este periódico no perdonaba. Una de las jornadas más gloriosas rendidas por el periodismo cubano, cuya historia está nutrida de rebeldías y gestos heroicos, fue la cruzada de humorismo y crítica de La Semana, donde la pluma cáustica de Sergio Carbó hizo despertar la conciencia cubana frente a las tropelías y arbitrariedades de un régimen. El staff de redacción integrado por Fernández del Riesgo, Juan Ubago, Jesús J. López, Julio Gunó y Castro Obispo estremecía Cuba toda con sus agudos comentarios sobre la farsa política. Y el agudo lápiz de sus dibujantes Arroyito, Ferrufino, Vergara, Hernández Cárdenas y Abela provocaban verdaderas tormentas en la opinión pública. Desde el puente de mando, Sergio Carbó contribuyó desde La Semana a la limpieza de los establos de Augía. El concepto integral que tiene el cubano sobre las libertades públicas se debe principalmente a la firme y tenaz labor realizada por la prensa. Cuando la dictadura de Machado cayó, la violencia no se fue, mutó. Miren esta escena, 1949, Arroyo Apolo, asalto al Banco Popular. Esto es crónica roja pura y dura. Miren a los policías, los sombreros, la curiosidad morbosa de la gente. El pistolerismo político que nació contra Machado derivó en esto. En esa época, los gánsteres no gobernaban el país desde el Consejo de Estado. Asaltaban bancos y se mataban en las calles de La Habana. Y ahora volvemos a 1933. En medio del caos, el doctor Carlos Manuel de Céspedes toma posesión de la presidencia. El embajador Son Erguel solicita el apoyo de unidades de la escuadra americana para proteger vidas y haciendas de nativos de Estados Unidos. Al ser depuesto Céspedes por un golpe militar encabezado por el sargento Fulgencio Batista, este se reúne en Palacio con el nuevo presidente Grau San Martín, el sargento Pedraza y otros militares. Días de angustia y conmoción. Grau, Batista y Blas Hernández intentan conciliar los intereses revolucionarios en pugna, pero todo es inútil. Juan Blas, los abecedarios y los oficiales declaran la guerra al nuevo gobierno.
presidente Grau, con su ayudante el teniente Genoveva Pérez, inspecciona las defensas de Palacio. Mientras los oficiales se rinden en el Hotel Nacional, comienza el ataque al castillo de Ataré, su último reducto de los revolucionarios. Y terminó al costo de cientos de vidas aquella lucha estéril. Y de las cenizas del Machadato nació otro monstruo, el nacionalismo radical. Míralos bien, esto no es un desfile comunista obligado, es la calle ardiendo por la ley del 50%. El efímero gobierno de los 100 días acababa de firmar un decreto que obligaba a que la mitad de los empleados de cualquier negocio fueran cubanos. Fue un machetazo legal. Para el bodeguero español, que solo contrataba a sus sobrinos, fue la ruina. Para el bracero haitiano y jamaicano, la deportación. Porque sí, mi gente, el nacionalismo republicano también tenía colmillos afilados. Y ahí, en medio del tumulto, observando como un gato montés, está él, el hombre que dominaría la política cubana por las próximas 2 décadas. Míralo ahí, con el uniforme impecable, un dictador que nunca quiso ser tirano, Fulgencio Batista. Y aquí, en 1933, todavía es el coronel que puso a los sargentos en el poder. Junto a Grau están cocinando el ajiaco que nos daría la Constitución del 40 y las pesadillas del futuro. Pero la República no era solo caos y política barata. La mayoría de la gente construía. Gente como Menelao Mora. Mírenlo ahí, inaugurando el edificio de la Ruta 35 en Artemisa. Presidente de la cooperativa de ómnibus aliados. Miren esto, entregando casas a sus trabajadores, sin demagogia comunista, sin libreta de abastecimiento, capitalismo de barrio con sus luces y sus sombras. Menelao terminaría muriendo a balazos en el asalto al Palacio Presidencial en marzo de 1957, intentando matar a Batista. Radio Reloj reportando, atacado el Palacio Presidencial hace breves momentos, un nutrido grupo de civiles no identificados abrió fuego contra el Palacio Presidencial utilizando fusiles y armas automáticas, entablándose un fuerte combate con la guarnición del palacio. Vivió como empresario y murió como guerrero. Esa era la estirpe de aquella época. Y mientras los guagüeros construían casas, los políticos hacían lo suyo. La vieja Cámara de Cine Periódico presenta Gente de Casa, es decir, los miembros del primer comité pro retiro cinematográfico. Unidos en aquella cruzada vemos a Max Tosquella, incansable luchador por la creación de la industria, al desaparecido periodista Antonio Villazón, alma generosa que dedicó sus mejores entusiasmos al cine, Manuel Ramón Fernández, Pedro Pablo Chávez, Rafael de la Guardia y Ramón Llorente. El doctor Carlos Aladrigas fue uno de los políticos visitados, así como los entonces senadores Juan Marinelo y Salvador García Agüero. Sin que los animara espíritu de lucro, llevados solo por su amor al cine nacional, aquellos abanderados tocaron a todas las puertas. Años después se concederían fabulosas cantidades para la construcción de estudios, pero el retiro seguiría siendo una vieja aspiración insatisfecha. La última visita la hizo el comité al doctor Grau San Martín, que residía por entonces en una modesta casa de la calle 17. Muchas promesas cosecharon aquellos idealistas, a los que la vieja Cámara rinde emocionado recuerdo por su probado desinterés. Ahí está el alcalde Raúl Menocal y, por supuesto, los entonces hermanos y más tarde eternos rivales Ramón Grau San Martín y Eduardo Chivas, todos juntos pactando una democracia imperfecta, pero viva, donde el opositor no iba al paredón, sino al Senado y a la Cámara. Para entender lo que perdimos, hay que mirar cómo vivíamos cuando no nos estábamos matando por política. El Vedado Tenis Club
Miren la ropa, miren la elegancia natural, sin esfuerzo. No son millonarios, es la clase media cubana yendo a ver un juego de pelota. Gradas de madera, sol picante y la Liga Amateur. Un país que a pesar de todo tenía tiempo para el ocio, para el deporte, para ser normal. Y teníamos belleza de exportación. Viajemos un poco atrás, a 1929, Elvira Moreno en Galveston, Texas. El triunfo que he obtenido en el concurso internacional de Galveston. Me llena de satisfacción no tan solo por el beneficio que me reporta, sino porque me halaga grandemente mis sentimientos bajos. Doy las gracias a los americanos. ¡Viva Cuba y su bandera! United States of America. Y teníamos espectáculo, porque el cubano es ante todo un showman. Miren a este animal arrastrando un camión de la RHC Cadena Azul con los dientes. La radio era la reina y para vender jabón o cigarros se hacía lo que fuera. Era una sociedad vibrante, ruidosa, exagerada. Una sociedad que creía en la fuerza individual, aunque fuera para alar un camión con la quijada. Y por supuesto, la fiesta. Carnaval de 1950. No son las comparsas politizadas y tristes y llenas de gordas vulgares de hoy. Esto es derroche. Carrozas de Chesterfield desde gente hace. El capitalismo tirando la casa por la ventana. Miren la lluvia de serpentinas, la alegría en las caras. No sabían lo que venía. Bailaban al borde del abismo, borrachos de prosperidad y música, sin saber que la fiesta estaba a punto de terminar para siempre.
Pero la historia es una rueda maldita que tritura a los que olvidan. Cerramos con esto. Un homenaje al titán de bronce, a Antonio Maceo. Y miren quiénes presiden el acto. Gerardo Machado, el dictador más tarde caído. Rafael Guajinclán, el eterno vicepresidente. 2 veces fue vicepresidente y las 2 veces tuvo que huir en medio de un cisma político. Y por acá tenemos a Anselmo Aliegro, que sería más tarde líder del Senado con Batista hasta el último día de 1958. Todos juntos rindiendo culto a los héroes de la independencia mientras tejían hilo a hilo la mortaja de la República. Liberales, conservadores, machadistas, batistianos. Todos creyeron que podían controlar el destino. Todos se equivocaron. La República no fue perfecta. Hubo corrupción y violencia. Pero, viendo estas viñetas, uno se pregunta, ¿valió la pena asesinarla para construir la miseria que tenemos hoy? Pero, mientras La Habana bailaba el mambo en los años 50, a miles de kilómetros, en un rancho olvidado de México, se estaba cocinando el verdadero infierno. Nos vendieron que el exilio fue una gesta heroica. Mentira. Fue un campo de concentración donde ese fracasado abogado con turbio pasado ganteril cruzó la línea de la que no se regresa. Matar a sus propios hombres. Fusilamientos por protestar por unos huevos podridos. Un entrenador llamado el coreano que vio al monstruo llorar después de apretar el gatillo. Dice saca Fidel la pistola y le da 4 en la masa, tú te das cuenta, de cuello a ombligo. La historia oficial dice que en México nació la libertad. Yo te digo que allí nació el terror estalinista. Si quieres saber la verdad sobre los crímenes ocultos y las purgas secretas del exilio, tienes que ver el próximo video. Haz clic acá, ahora mismo en pantalla. La verdad te va a revolver el estómago.